Y bueno, gente, el otro día me levanté bastante chill de mi camita y me di cuenta de que llevamos ya casi 11 meses sin novedades del nuevo juego de Pokémon, el Leyendas ZA. Toda la comunidad de Pokémon está desesperada por un tráiler o por algo, nuevas novedades en sí. Y esto se relaciona un poco a una actividad favorita que le encanta hacer a la comunidad de Pokémon, ya que al estar aburridos, al no tener ningún tipo de información oficial, se le da por empezar a hacer predicciones y tirar ideas a ver qué va a pasar en los nuevos juegos de Pokémon. Y si tus habilidades para leer son lo suficientemente buenas, te darás cuenta de que eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy. Hoy me toca dar mis predicciones y comunicarles mis teorías sobre qué vamos a ver en los nuevos juegos de Pokémon, específicamente en el Leyendas ZA. Pero para eso antes deberíamos recopilar la información que tenemos. Con una pequeña investigación, ya que la información no es mucha, se puede llegar a toda la información dada, ya sea por medios oficiales, o sea el tráiler y la descripción del juego, y por leaks, que sí, vamos a hablar de leaks en este video, así que hay alerta de leaks, alerta de leaks, alerta de leaks. De por sí ya sabemos que el juego tendrá lugar en la región de Kalos, más específicamente en Ciudad Luminalia, ya que el juego girará alrededor del plan de desarrollo urbanístico de esta ciudad, con el sueño de una hermosa convivencia entre humanos y Pokémon. Muy probablemente podremos explorar otras zonas, pero el juego y toda la exploración estará principalmente en esta ciudad. También sabemos, gracias a la estética del tráiler y los leaks, que el juego se desarrollará en el futuro. Luego tendremos que analizar si con la palabra futuro se refiere a unos años después de los acontecimientos vistos en X e Y, o en un futuro más futurista, con autos voladores, robots y todas esas cosas. A través de los leaks podemos sacar más información, como un par de mega evoluciones y otras ideas, pero eso las vamos a discutir un poquito después cuando hagamos las predicciones y las teorías. Como ya dije antes, también se nos reveló el regreso de las mega evoluciones, por lo que podemos fantasear con nuevas mega evoluciones. Luego haremos nuestras predicciones para saber cuáles mega evoluciones podríamos llegar a ver en los nuevos juegos. Y ya está, por ahora esa es toda la información oficial que tenemos. Literalmente tuvimos solo un tráiler y estamos esperando pacientemente, o impacientemente para algunos, otro tráiler por parte de The Pokémon Company. Aunque no hay que desesperanzarnos, ya que el juego saldrá este 2025 y se teoriza muy fuertemente que podría salir en mayo o en junio, así que las novedades por parte del equipo de marketing deben de estar más cerca de lo que parece. También hay que tener en cuenta de que el Tera Leak sufrido por Game Freak pudo haber retrasado ciertos planes de marketing, donde se ven incluidas las novedades de los juegos, ya sea vía trailers o por otros medios. Ahora nos meteremos en el pantanoso mundo de los leaks. Vamos a hablarlos más a detalle y luego intentaremos teorizar con toda la información tratada anteriormente. Yendo directamente al grano, se sabe de la implementación de dos nuevas mega evoluciones, tratándose de Mega Zygarde y Mega Zeraora, que aunque no lo parezca, estos dos Pokémon pueden llegar a estar muy relacionados. También se filtró un diseño descartado de Mega Jinx para Pokémon X e Y, por lo que no sería una locura si la llegamos a ver en el Leyendas ZA. Tratando un poco también los acertijos de Q, el cual es un reconocidísimo leaker de la comunidad de Pokémon, el cual filtra información a través de acertijos, se sabe que la respuesta a uno de sus acertijos sobre nuevas mega evoluciones ya fue encontrada, y esta respuesta es Roach, siendo Crawdaunt el Pokémon Roach según la Pokédex, así que es muy seguro que vayamos a ver a un Mega Crawdaunt en el Pokémon Leyendas ZA. Q ha hecho más acertijos para estos juegos, pero no les encontré respuesta, así que esta vez los vamos a omitir. Ahora es cuando le daremos paso a las teorías y predicciones, así que prepárense para abrir un poquito sus mentes conmigo. En primer lugar, lo más seguro es que el tiempo en el que se desarrollen los juegos no sea en un futuro tan futurista, sino en uno más cercano al presente, más que nada debido a la estética del tráiler del juego. La forma en la que se nos presenta el plan de desarrollo urbanístico no da tantas vibras de un futuro muy lejano, sino a uno más cercano al presente.
Sabiendo esto, es muy probable que veamos personajes presentados en Pokémon X e Y, ya sea el Profesor Ciprés más mayor, alguien perteneciente al trío de tontos, Dianta y un personaje que estoy 100% seguro que vamos a ver. Este personaje no es nada más ni nada menos que AZ. Hay muchísimas formas en las cuales uno puede llegar a pensar que veremos al antiguo Rey de Kalos en los nuevos juegos. Desde ya el pibe es inmortal, así que el tiempo no es excusa. Además de que el juego de por sí se llama Leyendas ZA. Es el maldito nombre suyo, pero al revés. Literalmente no hay excusa para que no salgan los nuevos juegos. El papel de AZ puede variar, ya puede ser uno parecido al que tuvo en X e Y, contándonos un poquito del lore que se va a ver en los nuevos juegos, o hay gente que piensa que puede ser un villano, lo cual no creo, pero es una posibilidad. A esto se le acompaña que probablemente podamos conseguir de forma oficial al Floet Floreterna. Este es un Pokémon que ya estuvo programado para los juegos de X e Y, con estadísticas, habilidades e incluso un movimiento característico, el cual se trata de Luz Aniquiladora. Pero nunca hubo ningún tipo de forma de conseguirlo, así que este juego es la posibilidad perfecta para lograr hacernos con este Pokémon de forma oficial. Hablando un poco de la exploración, sería muy raro que el juego se centre exclusivamente en Ciudad Luminalia. Evidentemente esta ciudad será el eje principal, ya que un plan de desarrollo urbanístico es un plan socioeconómico que a través de distintas estrategias políticas y objetivos desarrolla una ciudad para mejorar el bienestar y el entorno. A eso es a lo que se referían con el sueño de la convivencia humana, Pokémon y bla 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 bla. Así que por eso es muy seguro que pasaremos la mayor parte del tiempo aquí, pero por cuestiones de gameplay y exploración muy probablemente podremos salir de Luminalia y explorar otras zonas, como lo pueden ser zonas limítrofes de Luminalia, ya sea el desierto de la ruta 13 o el pantano de la ruta 14. 100% seguro veremos una Luminalia mucho más grande que la que vimos en los juegos de X e Y, con más edificios y zonas más detalladas. Quizás este juego se centre en los interiores, que fue cosa en la que flaquearon Escarlata y Púrpura. Al ser principalmente en una ciudad gigante, es muy probable que podamos entrar a un montón de interiores. Desde ya, centro Pokémon, centro comercial y algunos edificios importantes, incluso a la misma torre de Luminalia. Desde ya podemos darnos una idea de cómo va a ser el mapa de Luminalia y qué zonas podríamos estar viendo, ya que vimos un mapa de esta ciudad en el tráiler. No hay muchas herramientas con las cuales podamos predecir la historia y por dónde van a ir los tiros en este juego. Sin embargo, podemos deducir fácilmente que seguirá el desarrollo de Luminalia, probablemente en el inicio o en la finalización del proyecto, ya que el desarrollo de una ciudad lleva años y no daría el tiempo en los juegos para abarcarlo todo. A esta trama principal de desarrollos urbanísticos y tanta cosa se le puede sumar un antagonista, el cual quiere usar el poder del legendario de turno para sus planes. Nada muy alejado de las típicas historias de Pokémon, ¿no? Desde ya, y porque en el puto título del juego hay una Z gigante, se puede deducir que muy probablemente esta trama esté relacionada con el Mega Zygarde del que ya hablamos. Y aunque me llamen loco, también creo que Mega Zeraora está relacionado en la trama principal. Zygarde y Zeraora, e inclusive Xerneas e Yveltal, pueden estar muy relacionados debido al origen de estos Pokémon. Todas las formas de Zygarde a partir del 10% están relacionados a la mitología nórdica a través del dios Loki, ya que en sus tres formas principales se basan en los hijos de este mismo dios. El 10% de Zygarde inspirándose en Fenrir, el lobo gigante, el 50% de Zygarde basándose en Jormungandr, el más conocido de los tres, la serpiente del mundo, y por último su 100% está inspirado en Hela, la diosa de la muerte, la cual gobierna Helheim. A esta diosa se le representa con un lado vivo y otro lado muerto, así como el 100% de Zygarde tiene un lado con rojo y otro lado con azul, haciendo referencia a Xerneas e Yveltal. Y para los que no lo saben, Xerneas representa la vida y Yveltal la muerte en el mundo Pokémon. Aprovecho que mencioné a estos dos para compartirles mi pensamiento de que creo que Xerneas e Yveltal conseguirán mega evoluciones también, o distintas formas, ya sean como las formas orígenes de Dialga y Palkia.
Sería un completo desperdicio si no consiguen ya sea Mega, formas alternas o lo que sea que vayan a conseguir. Siento que tiene mucho potencial y que quedaría muy bien. Hablando ahora de ser ahora, este está inspirado en el dios del trueno hawaiano Kane Hekili. Y ustedes ahora se preguntarán, ¿en qué carajo se relacionan los hijos de Loki con el dios del trueno hawaiano? Y yo les voy a contestar que no se relacionan en nada. Pero antes de que me maten, el hecho de que exista un Megaceraora dio paso a una de las teorías más populares del juego, diciendo que Megaceraora podría estar basado en Ratatoskr, la ardilla que recorre el Yggdrasil. El Yggdrasil es el árbol del universo nórdico, el cual mantiene unidos a los 9 reinos de la mitología nórdica. Esta teoría se ve reforzada tanto por Xerneas como por Yveltal, siendo Xerneas el mismo Yggdrasil, ya que Xerneas cuando descansa se transforma en un árbol con representaciones similares a las del Yggdrasil, y siendo Yveltal el águila que habita en la cima de este árbol. Si nos basamos en esta teoría, podríamos predecir algunas otras mega evoluciones que podríamos llegar a ver en el juego a través de los otros animales que habitan el Yggdrasil. Ya dejamos sobreentendido que Yveltal puede ser el águila de la copa, y a este águila lo acompaña un halcón que se sienta entre sus ojos. Este halcón se llama Beorfolnir, lo que significa tormenta pálida, y que yo sepa, Pokémon volador eléctrico solo tenemos 3. Estos son Emolga, el cual no tiene mucha cara de halcón, Kilowattrel, el cual es una fragata, y Zapdos, que al tener 2 hermanos, Articuno y Moltres, descarto como posible opción, ya que deberían darle obligatoriamente, entre comillas, Mega a los otros 2 de su trío, o quizás no, pero eso lo dejo a su criterio. Entonces, si descartamos a estos 3, ¿quién podría ser el halcón? Para mí hay 2 opciones muy probables, siendo estas 2 Braviary, el cual podría conseguir el tipo eléctrico al medio evolucionar, o Talonflame, el cual es un Pokémon autóctono de Kalos y encajaría perfecto, ya que literalmente está inspirado en un halcón. Cualquiera de estos 2 me sirve como respuesta bastante válida, así que pasaremos al próximo, quien es Heiderum, una cabra que según distintas versiones está en el Yggdrasil o en el Laeror. Déjenme decirles y dejarles en claro que nunca vi una cabra tan obvia como Gogoat, el cual es justamente un Pokémon autóctono de Kalos y un Pokémon que encajaría perfectamente con tener una mega evolución en estos juegos. Pasando a otro más interesante, en el Yggdrasil también habitan 4 ciervos, los cuales se alimentan de las hojas y de las cortezas del árbol. Xerneas puede estar perfectamente inspirado en estos ciervos, pero tengo otras teorías las cuales quiero compartirles. La primera es sobre Sawsbuck, ya que contando todas sus formas dan un total de 4, pudiendo su mega evolución tener una apariencia distinta por cada forma o ser una mezcla de las 4. Otros 4 ciervos podríamos decir que son los 4 espadachines místicos. Los 4 más grandes de este cuarteto ya han conseguido forma paradoja en Escarlata y Púrpura, justamente una forma futura, pudiendo ser un indicio ya que Pokémon Legends ZA ocurre en el futuro. Así que como que el Deo ha sido el único discriminado que no consiguió una nueva forma, probablemente podríamos llegar a ver un Mega Keldeo en estos juegos. Tanto Sawsbuck como Keldeo son Pokémon de Teselia, lo cual aumenta las posibilidades al tener una relación y ser pistas de un posible nuevo juego, algo que a Game Freak le gusta mucho hacer. Estos serían los remakes de Blanco y Negro, los cuales podrían ser respuesta al acertijo de Q sobre el próximo proyecto no filtrado de Game Freak. Además de que justo coincide con la salida de la Switch 2, pero esta teoría la voy a dejar para otro video. Por ahora nos faltaría hablar de otro habitante del Yggdrasil, siendo el dragón Nidhogg. Este probablemente pueda ser el mismo Megacigarde, ya que coinciden con el hecho de ser un dragón. Otras posibilidades podrían ser cualquier otro tipo de Pokémon dragón, seguramente Haxorus o Noivern, a ser de Teselia y de Kalos respectivamente. También Druddigon puede encajar aquí, y no tomo en cuenta otros dragones como Udra, ya que su apariencia no es muy draconesca. Aún así, creo muy fuertemente que este dragón es el Megacigarde que ya fue filtrado. Y si no se trata de esta opción, seguramente Megacigarde esté inspirado en el mismísimo Loki, ya que las 3 formas de Cigarde están inspiradas en los hijos que Loki tuvo con la gigante Angerboda. Loki tiene más hijos, pero los descarto a todos al no compartir mamá, excepto a uno.
Una posibilidad muy grande es que Mega Sigarde esté inspirado en Sleipnir, caballo de 8 patas al cual el mismo Loki dio a luz. Hay múltiples interpretaciones de esta posibilidad, las cuales veo muy probables. Seguramente también veamos a Mega Jinx en los juegos, más que nada por descarte. Ahora las mega evoluciones que podamos predecir no tienen ningún tipo de fundamento, ya que no hay nada más con lo que basarse para sacar más mega evoluciones, aunque muy seguramente veamos mega evoluciones de los 3 starters de Kalos, Chesnaught, Delphox y Greninja. Esto va acompañado a mi pensamiento de que creo muy fuertemente que los iniciales de los nuevos juegos serán Chespin, Fennekin y Froakie, así como en el X e Y originales. Capaz que decepciona a algunos cuantos que los iniciales no sean formas regionales de otros ya vistos, pero incluso dudo que veamos formas regionales nuevas en estos juegos. Ya sé que puede sonar raro que no haya nuevas formas regionales, ya que desde su implementación en Alola se volvió en una costumbre que siempre está, pero entre el hecho de que se van a currar nuevas mega evoluciones y entre que el juego ocurre en el futuro, dudo bastante que haya nuevas formas regionales, más que nada conociendo a Game Freak. Si los starters resultan ser Fennekin, Froakie y Chespin, muy seguramente sus formas finales vayan a conseguir mega evolución, y más sabiendo el hecho de que descanonizaron a Greninja Ash. Esto, por así decirlo, empareja la balanza de los starters de Kalos y les brinda más cariño al darles una nueva mega evolución a unos starters que fueron bastardizados desde que salieron prácticamente. Y bueno gente, hasta aquí llegarían mis predicciones. Capaz que hay algo más que se pueda predecir, pero esto ya no es tanto con información. A mí me gusta predecir, más que nada teorizar con la información que se tiene, ya sea vía leaks o vía oficial, y el resto sería tirar bolazos. Para mí va a haber un Mega Qwilfish, pero ahí ustedes. Y bueno, hasta aquí llegará el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y veremos si todo lo que vieron en este video se cumple en algún futuro. Y veremos también si a Game Freak se le ocurre por sacar un tráiler, por favor.